Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí, o si son nuevos, un abrazo enorme y bienvenidos. Soy, y como siempre estoy súper emocionada de compartir algo nuevo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me han pedido mucho, vamos a hablar sobre Ozge, la actriz, y sobre cómo ha evolucionado, cómo ha madurado, y sobre todo, vamos a ver qué piensa sobre Serkan. Sí, lo sé, muchos lo están esperando. Así que prepárense para un análisis en profundidad, con mi toque personal, claro está. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo que es súper importante para mí y para el crecimiento de este canal: suscríbanse. Suscribirse es gratis y les asegura no perderse ninguno de mis vídeos. Además, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste y a llegar a más personas. Así que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ya lo saben, suscribirse es un gran gesto de apoyo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Empecemos por Ozge. Verla crecer profesionalmente y personalmente ha sido todo un viaje. La hemos visto en varios papeles, ¿verdad? Desde aquellos personajes más juveniles, hasta los roles más complejos y maduros que ha interpretado recientemente. Es impresionante cómo ha ido construyendo su carrera, siempre desafiándose a sí misma, probando cosas nuevas, y sobre todo, mostrando una versatilidad increíble. Una de las cosas que más me llama la atención de Ozge es su capacidad para transmitir emociones. Sus miradas, sus gestos, la forma en que modula su voz. Todo contribuye a que el espectador se conecte con ella de una manera muy profunda. Y no solo eso, sino que ha sabido elegir proyectos que le permiten mostrar diferentes facetas de su talento. Ha hecho comedia, drama, romance. Y en todos los géneros ha dejado su huella. Pero más allá de su talento como actriz, creo que lo que realmente la distingue es su actitud ante la vida. Ozge siempre ha parecido una persona muy segura de sí misma, con los pies en la tierra, y dispuesta a aprender y a crecer. Y eso se refleja en su trabajo. Se nota que se toma muy en serio su profesión, que estudia sus personajes a fondo, y que se entrega por completo a cada proyecto. Es una verdadera profesional. Ahora bien, hablemos de Serkan. Serkan. Sabemos que muchos de ustedes están locos por saber qué piensa Ozge de él, de su química en pantalla, de su relación. Y es que, seamos sinceros, la dinámica entre ellos dos ha sido clave en muchos de sus proyectos. Es imposible negar la conexión que tienen, la forma en que se complementan y la magia que surge cuando están juntos. He revisado varias entrevistas, he analizado diferentes interacciones, y he llegado a algunas conclusiones. Obviamente no tengo la capacidad de leer la mente, pero he podido percibir ciertas cosas. En primer lugar, creo que existe un gran respeto mutuo entre ellos. Se admiran profesionalmente, valoran el trabajo del otro y se apoyan mutuamente. Y eso es algo que se nota, incluso cuando no están trabajando juntos. En segundo lugar, creo que tienen una gran amistad. Han compartido muchos momentos, tanto en el set como fuera de él, y eso ha creado un vínculo muy fuerte. Se conocen, se entienden y se divierten juntos. Y esa amistad, creo yo, es la base de su química en pantalla. Porque la química, al final, no es solo cuestión de atracción física, sino también de confianza, de complicidad y de una conexión real. Y en tercer lugar, creo que ambos son muy conscientes del impacto que tienen en el público. Saben que la gente los adora como pareja, que sueñan con verlos juntos en la vida real, y que cualquier gesto o comentario puede ser malinterpretado. Y por eso creo que son muy cuidadosos con lo que dicen y hacen. No quieren generar falsas expectativas, ni alimentar rumores que puedan perjudicarlos. En resumen, mi opinión es que Ozge ve a Serkan como un gran amigo, como un colega talentoso, y como una persona a la que quiere y respeta mucho. Y creo que Serkan siente lo mismo por ella. No creo que haya nada más allá de eso, al menos por ahora. Pero, ¿quién sabe qué depara el futuro? Lo que sí es seguro es que como pareja profesional, son increíbles. Y eso es lo que importa. Hemos hablado de su crecimiento profesional, de su actitud ante la vida, y de lo que creo que piensa sobre Serkan. Espero que este análisis les haya gustado, y que les haya dado una nueva perspectiva sobre ella. Es fascinante observar cómo evoluciona, cómo se reinventa, y cómo sigue sorprendiéndonos con su talento. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya encantado tanto como a mí me encantó hacerlo. Hemos explorado la madurez de Ozge y su conexión con Serkan. Espero que las reflexiones compartidas les hayan resultado interesantes. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí saber que están aquí, que me escuchan, y que se toman el tiempo de dejar sus comentarios. Así que, por favor, dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Qué más les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Así podremos seguir creciendo juntos y seguir compartiendo nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Chao, chao. Hola de nuevo, mis queridos seguidores. Como saben, me encanta profundizar en los temas que nos apasionan, y hoy no es la excepción. Hemos hablado de Ozge y Serkan, un tema que siempre genera entusiasmo. Pero, ¿qué tal si vamos un poco más allá? ¿Qué tal si exploramos más a fondo la trayectoria de Ozge, sus papeles más emblemáticos, y cómo ha ido construyendo esa magia en pantalla con Serkan? Prepárense porque esto se pone interesante. Asterisco asterisco la metamorfosis de Ozge, de promesas a realidades asterisco asterisco. Empecemos por el principio, por los primeros pasos de Ozge en el mundo de la actuación. Todos recordamos esas series y películas donde la conocimos, donde su talento brillaba con la frescura de la juventud. Esas interpretaciones iniciales fueron importantes, claro, pero lo verdaderamente asombroso es cómo ha sabido evolucionar, cómo ha ido rompiendo barreras y demostrando su versatilidad. Recordemos sus primeros papeles, esos personajes llenos de energía, de sueños y a menudo, de esa inocencia característica de la juventud. Eran roles que sin duda, cautivaban al público y nos presentaban a una promesa del mundo actoral. Pero Ozge no se conformó con ser una promesa. A lo largo de los años, se dedicó a perfeccionar su técnica, a explorar diferentes registros y a asumir retos que la llevaran a crecer como artista. Y así, la hemos visto transformarse. Hemos sido testigos de su metamorfosis. Dejando atrás esos personajes más juveniles, se adentró en roles más complejos, más profundos, donde la exigencia era mayor y donde tenía que demostrar una mayor capacidad de interpretación. Y lo hizo con creces. Demostró que no era solo una cara bonita, sino una actriz de verdad, capaz de emocionar, de conmover y de conectar con el público a un nivel más profundo. Asterisco asterisco la magia de las miradas, la expresividad de Ozge asterisco asterisco. Una de las cualidades más destacadas de Ozge, y que personalmente me fascina, es su increíble capacidad para transmitir emociones. No necesita recurrir a grandes diálogos o a gestos exagerados. Con una mirada, con un pequeño movimiento de labios, con la forma en que arquea una ceja, es capaz de comunicar toda una gama de sentimientos. Es como si sus ojos fueran ventanas a su alma. A través de ellos podemos leer la alegría, la tristeza, la sorpresa, la duda, el amor. Y esa habilidad, esa expresividad, es lo que la convierte en una actriz tan especial. Es lo que nos hace sentir que estamos conectados con ella, que estamos viviendo las experiencias de sus personajes junto a ella. Esa capacidad para transmitir emociones es sin duda un don, pero también es el resultado de un trabajo constante y de una profunda comprensión de la psicología humana. Ozge sabe cómo meterse en la piel de sus personajes, cómo entender sus motivaciones, sus miedos, sus anhelos. Y eso se refleja en cada una de sus interpretaciones. Asterisco asterisco los roles que definen, trayectoria y éxitos asterisco asterisco. A lo largo de su carrera, Ozge ha participado en una gran variedad de proyectos, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Cada papel ha sido una oportunidad para crecer, para aprender y para demostrar su talento. Pero, ¿cuáles son los roles que han marcado un antes y un después en su carrera? ¿Cuáles son aquellos personajes que la han consagrado como una de las actrices más importantes de su generación? Es difícil elegir, que cada interpretación de Ozge tiene algo especial. Pero sin duda hay algunos personajes que destacan por su impacto en el público y en la crítica. Personajes que le han permitido mostrar su versatilidad, su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y su habilidad para conectar con el público.
Recordemos, por ejemplo, esos roles que nos hicieron reír, llorar y reflexionar, son solo una muestra del talento de Ozge. Cada uno de ellos es una pieza clave en el rompecabezas de su carrera, y juntos han contribuido a construir la imagen de una actriz completa, comprometida con su trabajo y dispuesta a asumir nuevos desafíos. *** La dinámica Ozge-Serkan, química que trasciende la pantalla ***. Ahora hablemos del tema que sé muchos de ustedes esperan con ansias, la relación entre Ozge y Serkan. La conexión que tienen en pantalla es innegable, la química que surge cuando están juntos es mágica. Y como ya mencioné, no se trata solo de una cuestión de atracción física, sino de algo más profundo. Es una combinación de confianza, de complicidad y de una conexión real. Hemos visto su complicidad, la forma en que se complementan y cómo se entienden con solo una mirada. Y por supuesto, la forma en que interactúan en las redes sociales y en las entrevistas. Todo esto ha alimentado la curiosidad del público y ha generado un sinfín de especulaciones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué piensa Ozge de Serkan? ¿Hay algo más allá de la amistad y la camaradería? Como les dije al principio, no tengo la capacidad de leer la mente, pero sí he podido analizar diferentes aspectos de su relación. *** Un análisis profundo, más allá de la pantalla ***. Tras analizar entrevistas, fotografías y redes sociales, he llegado a algunas conclusiones. En primer lugar, creo que entre ellos existe un profundo respeto mutuo. Se admiran profesionalmente, valoran el trabajo del otro y se apoyan mutuamente. Y eso es algo que se nota, incluso cuando no están trabajando juntos. Se nota en la forma en que hablan el uno del otro, en la forma en que se defienden y en la forma en que celebran sus éxitos. En segundo lugar, creo que tienen una gran amistad. Han compartido muchos momentos, tanto en el set como fuera de él, y eso ha creado un vínculo muy fuerte. Se conocen, se entienden y se divierten juntos. Y esa amistad, creo yo, es la base de su química en pantalla. Porque la química, al final, no es solo cuestión de atracción física, sino también de confianza, de complicidad y de una conexión real. En tercer lugar, creo que ambos son muy conscientes del impacto que tienen en el público. Saben que la gente los adora como pareja, que sueñan con verlos juntos en la vida real, y que cualquier gesto o comentario puede ser malinterpretado. Y por eso creo que son muy cuidadosos con lo que dicen y hacen. No quieren generar falsas expectativas, ni alimentar rumores que puedan perjudicarlos. ***, ¿qué podría decir Ozge? Interpretando las señales ***. Si tuviéramos que ponernos en el lugar de Ozge y analizar su comportamiento, ¿qué podríamos concluir? Creo que ella, como una profesional madura y consciente de su imagen, valora la amistad que tiene con Serkan. Sabe que esa amistad es valiosa, tanto a nivel personal como profesional. También es muy consciente de la repercusión que tienen sus acciones y palabras en el público. Por eso creo que Ozge se esfuerza por mantener una relación de respeto y admiración mutua con Serkan. No quiere comprometer su amistad ni generar falsas expectativas. Quiere que su trabajo hable por sí solo, y que el público disfrute de la magia que surge entre ellos en la pantalla. ***, el futuro es un misterio, lo importante es el presente ***. En cuanto al futuro, nadie lo sabe con certeza. Tal vez con el tiempo la relación entre Ozge y Serkan evolucione y se convierta en algo más. O tal vez se queden como están, como grandes amigos y colegas. Lo importante es que hasta ahora han construido una relación basada en el respeto, la admiración y la amistad. Y eso es lo que importa. Lo importante es que juntos han creado momentos mágicos en la pantalla, que han emocionado y conmovido a millones de personas. Lo importante es que han demostrado que la química, la conexión y el talento pueden trascender la pantalla y llegar directamente al corazón del público. ***, un cierre con cariño y expectativas ***. Y bueno, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este análisis en profundidad sobre Ozge y su relación con Serkan. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya dado nuevas perspectivas y que les haya dejado con ganas de saber más. Recuerden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y sugerir temas para futuros vídeos. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de mis novedades.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Un abrazo gigante y hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Hola, hola, de nuevo amigos. Qué bueno tenerlos por aquí. Como saben, siempre estoy emocionada de compartir con ustedes mis pensamientos y análisis sobre el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a desmenuzar un poco más la figura de Ozge, esta vez enfocándonos en su evolución como actriz y por supuesto en su relación con Serkan. Prepárense para un viaje lleno de detalles y reflexiones. Asterisco asterisco la construcción de una trayectoria sólida, el trabajo detrás del éxito asterisco asterisco. Hemos hablado de la versatilidad de Ozge, pero ¿cómo ha logrado esa versatilidad? La respuesta está en el trabajo duro, en la dedicación y en la pasión por la actuación. Ozge no solo tiene talento natural, sino que también se esfuerza constantemente por mejorar y por aprender. Desde sus inicios, se ha rodeado de profesionales que la han guiado y asesorado. Ha tomado clases de actuación, ha estudiado a fondo sus personajes y ha dedicado tiempo a investigar y a prepararse para cada proyecto. No se limita a leer el guión y a aprenderse los diálogos. Se sumerge en la historia, en la psicología del personaje y en el contexto en el que se desarrolla la trama. Esa dedicación y ese compromiso se reflejan en sus interpretaciones. Se nota que Ozge se entrega por completo a cada papel, que se mete en la piel de sus personajes y que los hace suyos. Y eso es lo que la convierte en una actriz tan creíble y tan convincente. Asterisco asterisco el arte de la elección, proyectos que definen asterisco asterisco. Una de las claves del éxito de Ozge ha sido su capacidad para elegir proyectos que le permitan mostrar su talento y que la impulsen a seguir creciendo. No se ha limitado a aceptar cualquier papel, sino que ha buscado roles que la desafíen y que le permitan explorar diferentes facetas de su personalidad. Ha elegido trabajar con directores y guionistas de renombre, que han sabido sacar lo mejor de ella. Ha participado en proyectos que han sido aclamados por la crítica y que han cosechado un gran éxito de público. Y ha sabido combinar proyectos comerciales con proyectos más artísticos, lo que le ha permitido mantener un equilibrio en su carrera y no encasillarse en un solo tipo de rol. Esa habilidad para elegir proyectos es fundamental para cualquier actor. Porque un buen guión, un buen director y un buen equipo pueden hacer la diferencia entre una actuación mediocre y una actuación memorable. Y Ozge ha sabido rodearse de los mejores. Asterisco asterisco la química en pantalla, más allá de las palabras asterisco asterisco. Ya hemos hablado de la química entre Ozge y Serkan, pero ¿cómo explicar esa conexión que trasciende la pantalla? ¿Cómo se genera esa magia que hace que el público se enamore de ellos como pareja? Parte de la respuesta está en la química natural que existe entre ellos. Pero también hay otros factores que influyen. Uno de ellos es la confianza y la complicidad que han construido a lo largo del tiempo. Se conocen, se respetan y se apoyan mutuamente. Y eso se refleja en la forma en que interactúan en el set. Otro factor importante es la comunicación. Ozge y Serkan saben cómo comunicarse entre ellos, cómo entenderse con solo una mirada. Y eso les permite improvisar, jugar con sus personajes y crear momentos espontáneos que hacen que sus interpretaciones sean aún más auténticas y creíbles. Y por supuesto, no podemos olvidar el trabajo en equipo. Ozge y Serkan saben que están trabajando juntos para crear algo especial. Se complementan, se ayudan y se empujan a dar lo mejor de sí mismos. Y ese trabajo en equipo se traduce en una química que se siente en cada escena. Asterisco asterisco la percepción pública, el impacto de la fama asterisco asterisco. Es inevitable que con el éxito, lleguen la fama y la atención mediática. Ozge y Serkan son conscientes de eso. Saben que sus vidas personales y profesionales están expuestas al escrutinio público. Y eso a veces puede ser complicado. Tienen que lidiar con rumores, con especulaciones y con todo tipo de comentarios. Y tienen que aprender a proteger su privacidad y a mantener una imagen pública que sea coherente con sus valores y con su forma de ser. Pero al mismo tiempo saben que la fama es parte de su trabajo. Saben que es una consecuencia del éxito y que les permite llegar a un público más amplio. Y por eso intentan manejarla con madurez, con profesionalidad y con una actitud positiva. Asterisco asterisco la voz de Ozge, ¿qué piensa realmente? Asterisco asterisco. Hemos analizado su trayectoria, su química con Serkan y el impacto de la fama. Pero, ¿qué piensa Ozge de todo esto? ¿Cómo se siente con el éxito que ha logrado?
¿Qué expectativas tiene para el futuro? Es difícil saberlo con certeza porque Ozge es una persona reservada y no suele hablar abiertamente de su vida personal. Pero a través de sus entrevistas y de sus redes sociales, podemos intuir algunas cosas. Creo que Ozge es una persona agradecida y humilde. Valora el éxito que ha logrado, pero no se deja llevar por la vanidad. Sabe que el éxito es efímero y que hay que seguir trabajando para mantenerse en la cima. Creo que Ozge es una persona apasionada por su trabajo. Ama la actuación y se entrega por completo a cada proyecto. No se conforma con ser una cara bonita, sino que quiere ser una gran actriz. Creo que Ozge es una persona consciente de la importancia de la privacidad. Sabe que su vida personal es suya y que tiene derecho a protegerla. No se deja influenciar por los rumores y las especulaciones. Y por último, creo que Ozge es una persona optimista. Cree en el futuro, en las oportunidades y en el poder del trabajo duro. Y está dispuesta a seguir creciendo y a seguir sorprendiéndonos con su talento. Conclusión. Un legado en construcción. Hemos recorrido juntos la trayectoria de Ozge, desde sus inicios hasta la actualidad. Hemos analizado su evolución como actriz, su química con Serkan y su actitud ante la vida. Y hemos llegado a la conclusión de que Ozge es una artista completa, comprometida con su trabajo y dispuesta a asumir nuevos desafíos. Su legado está en construcción. Y estoy segura que seguirá sorprendiéndonos con su talento, con su versatilidad y con su capacidad para conectar con el público. Despedida y agradecimiento, Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre Ozge y su trayectoria. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y sugerir temas para futuros vídeos. Me encanta leerlos. Y por supuesto denle me gusta al vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de mis novedades. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Un abrazo gigante y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.